estos dos imaginarios parten de concepciones sociales completamente distintas. Pero claramente esa es la primera etapa entre el siglo XIX y principio del siglo XX. Si ustedes, la semana pasada veíamos las fuerzas extrañas de Lugones, que tiene que entre sus muchos contextos, tendría que inscribirse en este momento, digamos, ¿no? Y el segundo futuro argentino, vamos a llamarlo así, el segundo momento donde se renueva la imaginación futurista del país, se abre, por supuesto, en el proceso de industrialización durante el primer peronismo, ¿no? Hay una especie de nueva Argentina que abre las puertas a un nuevo imaginario. La revista Más Allá es una revista que hay que inscribirla ahí porque su primer número es de 1953 y termina su publicación en 1957. Es una revista de mucha influencia, es leída en toda Hispanoamérica, aunque ya armamos, digamos, el corte de recepción. Entre las cosas que se publicaban en la revista Más Allá, cuentos, hay una serie de cuentos que tenían como protagonistas a científicos argentinos de avanzada. El autor era el físico Carlos Barsavsky, pero que firmaba con seudónimo Abel Asquini. Y en 1953 se publica un cuento importante, se llama El profesor particular, de un tal Juan Fernández, posiblemente otro seudónimo, donde Sudamérica es potencia mundial y fabrica robots comparables a los de Asimov, ¿no? Habíamos hablado del imaginario del robot y del imaginario de la conquista espacial que se abre en el pulp. Bueno, toda esta datita viene del artículo Futuros Anteriores de Pablo Capana, ¿sí? Y es donde más o menos vamos a inscribir los textos que nos tocan discutir hoy. Eh, en el caso de, en el caso de Nosotros y los Nuestros, la autora es Magdalena Araceli Mouján Otaño, que nació en 1926, y fue una matemática argentina bastante importante, una de las primeras personas en trabajar con la computadora clementina, que escribió además obras de ciencia ficción. Por supuesto, las trabajaba como hobby. Su tarea principal era la tarea como física. En 1957 se incorporó al grupo de investigaciones operativas de la Junta de Investigaciones Científicas y Experimentales de las Fuerzas Armadas, dirigido por un matemático que se llamaba Agustín Durañona y Bedia. Y más tarde publicó más de 20 trabajos prácticos a lo largo de esta etapa, digamos, y fue una científica de mucho renombre. En la década de los 60 incluso formó parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, etc. Ahora bien, tras el golpe del 66 de Onganía, Mouján deja la docencia y en ese periodo es donde escribe este cuento. Lo cual nos habla también, digamos, de que justamente la cesantía política de Onganía posiblemente haya sido la razón por la cual se vuelca a la ficción. Eh, este relato que les pasé tiene origen en un poema de su abuelo, ¿sí? Gana el primer premio de concursos de relatos de la segunda Convención de Ciencia Ficción de la República Argentina que se celebra en Mar del Plata. Y en 1970, cuando la revista Nueva Dimensión de España intenta publicarlo, es prohibido por el franquismo, argumentando que atentaba directamente contra la unidad de España. Eh, bueno, es un relato, digamos, que tiene muchísimas ediciones, digamos, se ha publicado muchas veces. ¿Qué vemos? Digamos, ¿cuál es la paradoja que sostiene el cuento? Bueno, en principio la paradoja, ustedes lo pudieron leer, es la historia de una familia vasca que hereda un montón de dinero y ese dinero el tío quiere que sea destinado a comprender los orígenes vascos, que son orígenes ciertamente muy curiosos, digamos, la lengua vasca es una lengua muy extraña para la región en donde está. Y entonces los hijos de este matrimonio, que son todos superdotados y que estudian en la universidad siendo muy chiquitos y qué sé yo, se, se ocupan de generar una máquina en el tiempo, ¿no? Un poco usando la herencia, un poco usando sus
superinteligencia. Y entonces la historia lo que nos propone, ellos van retrocediendo en el tiempo, la idea es que el viaje es hacia el pasado, y la paradoja genial que produce el cuento es que son ellos, o sea, la tradición genera la tradición, diríamos, ¿sí? O el futuro genera el pasado. Ellos mismos son quienes van a fundar la cultura vasca, ¿no? Y lo extraño, digamos, del cuento es que ah, pasan los siglos hacia atrás y esa cultura siempre permanece igual, ¿no? Como si fuese una cultura de cierto corte muy conservador, que no se mezcla con otras y se mantiene siempre idéntica a sí misma. Es un cuento muy divertido, sí, Rolando. No, que yo he leído mucha ciencia ficción y en aquel yo tengo 82 años. En los años 50 yo leía más allá. Y tengo todavía algunos tomos de más allá guardados, que no los leo porque yo escribo y entonces no me quiero contaminar para copiarme. Pero lo que quería comentar es que me llamó mucho la atención el viaje en el tiempo de un pueblo entero. La primera vez que lo leo es muy original, porque siempre viajás en la máquina del tiempo, una bicicleta del tiempo, en una nave, milagrosamente no se sabe cómo, pero eso de que todo el pueblo viajó, la verdad que es una genialidad. Solo quería comentar eso. Perfecto. Bueno, o sea, lo que tenemos, digamos, es esta particularidad que notaba Rolando sobre la envergadura del viaje, pero además tenemos una decisión que de alguna forma pone en conflicto o que se puede leer como una discusión con H.G. Wells. Ustedes saben que Wells publica en 1895 La máquina del tiempo. Según cuenta él mismo en un apéndice del 31, hasta entonces había vivido del periodismo y ese oficio entró en crisis porque le rechazaron algunas colaboraciones y entonces lo obliga a escribir una historia de ficción pensando en ganar dinero. Y entonces, según él, escribe la historia en una noche de verano, lo cual puede ser más o menos cierto, ¿no? O sea, o no, no importa. Pero lo interesante, digamos, es que dentro de la estructura de la máquina del tiempo, se discute, la primera parte es una discusión sobre por qué no se puede viajar al pasado. Y tiene que ver con no intervenir en un momento de la historia donde la máquina no existía, para evitar generar paradojas, digamos, ¿no? Esa primera sección, que es casi, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de Poe y cómo Poe construía unas especies de teorías o pseudo teorías en las introducciones de sus relatos para después presentar el caso y ese caso era finalmente el cuento que quería contar, digamos? Bueno, Wells trabaja de una forma muy parecida. Él presenta una teoría que por supuesto es una teoría sostenida muy apenas, digamos, pero que lo que muestra, digamos, es la preocupación de encontrarse con un lector que está ávido de curiosidad científica, ¿no? Que tiene una relación con la divulgación científica muy particular. Y entonces lo que hace Wells en su máquina del tiempo es viajar al futuro. Cosas que me interesan para comparar de nuestro cuento, digamos, y la máquina del tiempo. No solamente la dirección en la que deciden viajar, que ya nos da un dato importante, sino lo que se encuentran. Porque mientras los vascos se encuentran con una cultura que permanece igual a sí misma y que de hecho se pueden seguir comunicando con ellos, con distintos momentos de su propio pueblo, porque el lenguaje no cambia, no muta, lo que va a proponer Wells es completamente distinto. El viajero él espera encontrarse una especie de sociedad comunista en el futuro, y cuando llega cree que finalmente eso sucedió, encuentra un pueblo llamado los Eloi, ¿sí? Que ha logrado un nivel de desarrollo tal que es una especie de triunfo total sobre la naturaleza. No hay casas individuales, están extintos los animales de trabajo porque no hace falta trabajar, los Eloi son vegetarianos y comen frutas. Pero esto es un producto de la evolución.
Dice el narrador, ustedes apenas pueden imaginarse qué flores tan delicadas y maravillosas habían creado los incontables años de cultura. Son gráciles y hermosos, pero son débiles, y su capacidad de atención es muy limitada. Y esto se ve en la transformación de la lengua, que el viajero tarda en aprender porque nadie está dispuesto a enseñarle por más de unos minutos. La apariencia de las construcciones, dice, es la de un mundo en ruinas. Y en esa sociedad no hay distinción de géneros, ni en el cuerpo, ni en la ropa, ni en el comportamiento, porque miles de años de hacer las mismas tareas han modificado los cuerpos de tal manera que los han igualado. Ya no hay trabajo, porque miles de años lograron, mil años de cultura, digamos, lograron un mundo donde ya no hay necesidad para el hombre, ¿no? Y la falta de necesidad es de alguna forma la debilidad de los Eloi, ¿no? Lo que nos propone Wells ahí es una especie de ecuación social. La fuerza y la inteligencia son producto de la necesidad. Y la debilidad es producto de la seguridad largamente extendida en siglos y siglos. Entonces, en última instancia, los Eloi han logrado reconstruir el equilibrio del hombre con el mundo animal y vegetal. Ya no necesitan del trabajo y por lo tanto tampoco de ningún esfuerzo físico o intelectual para sobrevivir. Otra de las consecuencias es que tampoco existe el arte. Dice el narrador, no había señales de lucha ni económica ni social, las tiendas, los anuncios, el tráfico, todo aquel comercio que domina nuestro mundo habían desaparecido. Y hasta acá tenemos una especie de utopía, ¿no? Una utopía muy delicada, muy ambigua si quieren, pero una utopía. Hasta que en el capítulo 5 aparecen los Morlocks. Cae la hipótesis de la humanidad automatizada y aparece la segunda, la verdadera, y es que las clases sociales se convirtieron en dos especies distintas. Les voy a pedir un segundo, tengo que bajar a abrir a mi hijo que llegó de una actividad. Un segundo y volvemos. Pero recuerden los Morlocks y la división social del trabajo. Este fin de semana estuvieron pasando en el cable esa película. ¿De qué Obviamente año es el libro? ¿Te el libro es acordás? mucho mejor. ¿De qué año es La máquina del tiempo? ¿Alguien sabe? 1895, 1895 dijo. Si no me Los, acuerdo mal, se peleaban los wikis con los Morlocks. los Morlocks y los Elohim, Ajá. Los Lois. sí, Bueno, pero el cuento de los vascos es muy posterior, es en los 60. claro, sí. Seguramente tuvo alguna influencia, sobre todo la influencia de los viajes en el tiempo, que han existido distintos relatos sobre eso. Le Bueno, quiero preguntar, el le quiero más preguntar a famoso, Juan, justo no tengo manito, no estoy en mi computadora y no tiene la manito. ah, Em, ¿Qué relación hay con el planeta de los simios? Porque también tiene una también, relación con el tiempo, ¿no? y Volver al Futuro, Mm, ya mucho a más ver. acá. Bueno, el Planeta de los Simios hubo una remake planteando otras cosas. Pero el planeta de los simios me parece que el libro es de los 60 también. Sí, porque la primera película y la serie son de los 60. Yo me acuerdo que era chica y pasaban la serie. Claro, Charlton Heston es una de las primeras. Sí, sí, esa es la película. Pero también estaba la serie, que era muy chica. Buenas. Ay, Bueno, Juan, justo estábamos hablando, 1800 y algo dijiste, 1895 dijiste La la máquina del máquina del tiempo. tiempo. Decime, bueno, la de los vascos es muy posterior y no tiene también relación con el libro de Pierre Boulez que es El planeta de los simios, eso estábamos Sí, comentando. vamos a ir a este tema porque la Dale. historicidad es el tema que nos convoca hoy, digamos. O sea, arranco por La máquina del tiempo de Wells porque, digamos, abre el tema o abre la fantasía del viaje en el tiempo y vamos a preguntarnos ahora por qué eso es así. Entonces les decía, después de encontrarse con los Eloi se encuentra con los Morlock. Los Morlock son producto de un proceso social que es haber trasladado las fábricas a los subsuelos,
Entonces ellos viven debajo de la tierra, y las clases se separaron territorialmente, digamos. Mientras la burguesía, digamos, vivía en la superficie cómodamente, la clase trabajadora vive hace muchos siglos debajo de la tierra, y entonces sus ojos, por ejemplo, no soportan la luz, comen carne y están rodeados de máquinas. ¿Sí? Entonces, el viajero genera la hipótesis de que debió existir un desajuste en la forma de conseguir comida debajo de la tierra que llevó a que los Morlocks se convirtieran en los depredadores de los Eloi. Entonces, los Eloi les temen de una forma, o sea, un pánico ancestral. ¿Sí? La aristocracia, entonces, conservó la belleza, aunque se volvió inútil. La pregunta sería cuándo fue útil. Y la clase obrera siguió trabajando y endureciéndose, aunque perdió su capacidad de habitar la superficie de la Tierra y se volvió un monstruo. ¿Sí? Eh, en el final, hay una especie de fin de la historia, digamos, porque el viajero viaja tanto hacia el futuro que encuentra una especie de yermo en algún momento, donde ya no hay nada, no hay mundo, digamos. Dos hipótesis me gustaría resaltar de esta novela. La primera es que la máquina es el cuerpo donde el capitalismo organiza el conocimiento que produce. ¿Sí? La máquina es el cuerpo donde el capitalismo organiza el conocimiento que produce. Y la segunda es que Wells está notando el impacto de las transformaciones sociales supone sobre los organismos biológicos. Se modifican los cuerpos de acuerdo al lugar social que se ocupa. ¿Sí? Entonces, todo esto para contarles qué cosa. Bueno, para contarles cuál es cómo sería, digamos, la aparición de este tipo de ficciones. Vamos a pensar en el historicismo, si me dejan un ratito para ver si ubicamos incluso el planeta de los simios dentro de esta línea de tiempo. Lo que Jameson plantea es que el historicismo, es decir, el pensamiento histórico tal cual lo conocemos, es fruto de la modernidad. Es decir, la capacidad de comprender pasados radicalmente distintos al presente y por lo tanto imaginar futuros radicalmente distintos al presente es un evento moderno. Y entonces, el primer producto cultural de la aparición del historicismo es la novela histórica, ¿sí? Porque es un tipo de ficción capaz de situar conflictos humanos en sistemas sociales extintos, ¿sí? Eh, Esto lo toma Jameson de alguien que no es tan amigo nuestro, pero que igual lo vamos a citar, que es Lukács, ¿sí? Eh, y dice, no fue accidental que el periodo que conoció la aparición del pensamiento histórico, del historicismo en su sentido peculiarmente moderno, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, hubiera contemplado también en la obra de Sir Walter Scott la aparición de una forma narrativa peculiarmente reestructurada para expresar esa nueva conciencia. Hablamos de la novela histórica. ¿Sí? Analía, Sí, buenas tardes. Juan, perdón, quería saber en qué libro de Jameson, de a qué libro de Jameson haces referencia. todo está en Arqueologías del Futuro. Ah, No, no, no perfecto. todo, digamos, pero todo lo que Jameson, que yo traigo de Jameson sobre la ciencia ficción, está en los ensayos de Arqueologías del Futuro, que es el libro que él le dedica a pensar la ciencia ficción. Fernando, no te escuchamos, Fernando. No sabemos si es el micrófono o que no lo abriste todavía. No sé si está en el chat. Ah, Sí, bueno, ahí dijo que falla el micrófono. bueno, capaz lo podés revisar y cuando puedas retomamos. Te pregunto para que me respondas por el chat, porque si no, no tiene sentido esta conversación. Sobre las mutaciones. Sí, científicas.
Si repito la definición de máquina, la máquina es el cuerpo sobre el cual el capitalismo ordena los saberes que produce. ¿Sí? Metrópolis, dice alguien ahí, sí, perfecto. Entonces, el momento en el que la novela histórica, en cuanto género, deja de ser funcional, es también el momento en el que aparece la ciencia ficción, las primeras novelas de Julio Verne. Asociamos la emergencia de la ciencia ficción en cuanto forma que ahora registra la naciente preocupación por el futuro que antes se hizo cargo la novela histórica en cuanto al pasado. ¿Se ve? Entonces, la propuesta que hace Jameson es que son dos géneros nacidos del mismo evento cultural que es el historicismo. ¿Sí? Y que deberíamos entonces pensar que la máquina del tiempo es casi un paso necesario, imprescindible, dentro de las ficciones disponibles, dentro del repertorio de la ciencia ficción. ¿Sí? Pipi. ¿Qué tal? Creo que tengo dudas porque no tengo como conocimientos previos. ¿Podrías dar una definición, aunque sea escueta, de qué es el historicismo? Y la segunda, pegadita a esa, ¿qué le pasó a la novela histórica? Porque mencionaste como que cayó en declive. Hmm. Desconozco. Bien. Eh, Historicismo es la capacidad de imaginar pasados radicalmente distintos del presente y por lo tanto futuros radicalmente distintos del presente. Voy a valerme de una carta que juego siempre, digamos, pero que viene al caso. Walter Benjamin escribe su tesis doctoral que se llama El origen del Trauerspiel. El Trauerspiel es ese género, en Alemania se llamaba Trauerspiel, a lo que en Inglaterra es el teatro isabelino, lo que escribe Shakespeare. ¿Sí? En la tesis, Benjamin propone la siguiente idea. En el drama isabelino, para decirlo más fácil, hay cambio de reyes, hay cambio de príncipes, hay cambio de papas, pero nunca está en riesgo el sistema social que los contiene. Hay cambio, pero no hay transformación, dice Benjamin. ¿Por qué? Porque esa época no tiene historicismo, no puede imaginar ni pasados ni futuros radicalmente distintos. Entonces, una vez que aparece el historicismo como un evento social, las ficciones, pero no solamente las ficciones, sino la conversación social, te diría, es capaz de empezar a proyectar a futuro y proyectar pasados que no son los que habitamos. ¿Bien? Y bueno, ¿y cuál fue el destino de la novela histórica? Bueno, la novela histórica se sigue escribiendo, digamos, o sea, todavía existe como género y es un género de hecho popular. Frederick Jameson tiene una idea de cómo funcionan los géneros que a mí me gusta mucho, digamos que los géneros aparecen, nacen, se desarrollan y mueren, como un organismo vivo, digamos. Nacen como una novedad, empiezan a estandarizarse, porque empiezan a aparecer novelas muy parecidas unas a las otras, y en algún momento declinan como forma novedosa, no es que declinan como forma social. O sea, vamos a una librería y nos vamos a encontrar con un montón de novelas históricas. El punto para Jameson, del punto de declive, digamos, es Salambó de Flaubert, porque dice, Salambó llevó la novela histórica a su punto más alto y a partir de ahí no podía más que caer. Entonces, esa sería, digamos, la trayectoria. Lo mismo podríamos pensar para la ciencia ficción, digamos, si no fuera que el siglo XX trae un elemento nuevo al historicismo, y que esto también tenemos que revisarlo en la medida de lo posible, no sé si hoy, digamos, pero en el taller, que es la tecnología. Y cómo la tecnología, de alguna forma, se hace un medio muy productivo para objetivar el futuro. Ya no solamente se trata de pensar relaciones sociales radicalmente distintas a las del presente, sino, por ejemplo, pensar artefactos radicalmente distintos a los del presente. Entonces yo en una ficción con las mismas relaciones sociales, y ojo con esto, en una ficción con las mismas relaciones sociales del presente, introduzco
una tecnología nueva y ya estoy de alguna forma proyectando el futuro. Hay que ver qué tipo de futuro estoy proyectando, pero lo cierto es que aparece el futuro. Yo siempre digo, o sea, usted, capaz que alguien por acá leyó Mark Fisher y el realismo capitalista, digamos, que es un libro que a mí me interesa mucho, y yo digo que uno de los síntomas donde se ve más claro el realismo capitalista, que ahora vamos a ir ahí, el realismo capitalista se trata de una época que olvidó, dice Jameson, que olvidó cómo pensar históricamente. O sea, es como si nuestro presente volviera a ser el presente de Shakespeare. ¿Sí? La frase que completa esto es, podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. ¿Sí? Yo siempre digo que en la primera escena de Alien, la película, la nave está en piloto automático, la tripulación duerme, un pedido de auxilio hace que la nave tenga que despertar a la tripulación porque hay que responder al llamado de auxilio, y entonces se sientan a desayunar. Imagínate gente que estuvo durmiendo un montón de tiempo, y lo primero que discuten los dos mecánicos es si van a cobrar un bono extra por el tiempo que les lleve el desvío. Es decir, estamos en un universo donde hay viajes espaciales, donde hay vidas alienígenas y seguimos discutiendo paritarias, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver cómo o sea, el historicismo y el futuro de los artefactos no es necesariamente lo mismo, que es uno de los problemas que tenemos que revisar en el taller. O sea, cuándo esto viene junto y cuándo esto no viene junto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces volvamos un poco a la idea de eh, el reemplazo que hace la ciencia ficción de la novela histórica, y entonces vamos a construir acá una especie de momento donde vamos a decir que la noción de progreso es central para este esquema, porque la noción de progreso activa un tipo de conciencia histórica tanto para observar las imágenes del pasado como para generar fantasías del futuro. ¿Sí? La relación de, vamos a ponernos hegelianos, digamos, la idea de que la historia humana tiende hacia una especie de mejoría sin pausa, por supuesto es una idea moderna, por supuesto que está en crisis, pero ha producido muchos objetos culturales. Es decir, el progreso produce un montón de objetos culturales y así hay que mirarlos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si volvemos al cuento que nos... Omar, Perdón, Juan. Quería agregar, cuando estudiamos justamente teorías de la historia, el concepto tradicional de historia era que es siempre hacia adelante y ascendente. O sea, el concepto justamente la idea de progreso tiene esto. No hay declives, no hay caídas, siempre es hacia arriba y sí hacia adelante. Obviamente, como exacto. decís vos, esta idea moderna o hasta si quiere un poco medieval se ha puesto en duda, sobre todo a partir del siglo XX. Ha habido muchas teorías, el tiempo cíclico, pero bueno, ahora que se ha replanteado totalmente este concepto de progreso indefinido, o sea, progreso que no se detiene. A mí me parece como que no puede ser detenido, o al menos no veo un final. Bueno, por supuesto que son los cheques que dejó sin pagar la modernidad, ¿no? La idea de que de una u otra forma íbamos a vivir cada vez mejor, necesariamente mejor. Entonces, si ahora volvemos al cuento, nos encontramos con la paradoja de que el pueblo vasco no cambia, digamos, que es casi, les diría, un chiste, una ironía de la autora una autora que por supuesto conoce y participa del historicismo, pero que hace un chiste. Hace un chiste sobre su propio pueblo, sobre sus abuelos, sobre sus antepasados, y genera la paradoja, digamos, del pueblo vasco que se produce a sí mismo en loop para siempre, porque en realidad es el futuro el que está produciendo el pasado indefinidamente, digamos. Y entonces hablan siempre igual, piensan siempre igual, viven siempre igual, etc. O sea,
Hoy lo escuchaba a Michel Nieva, a quien les diría que sigan, digamos, porque tiene muchas cosas para aportar en términos de reflexión sobre la ciencia ficción, y él decía que la ciencia ficción muchas veces se defendió de la falta de prestigio a través del humor. Escribir en términos de parodia fue muchas veces la estrategia que encontró la ciencia ficción para defenderse de esa especie de acusación solapada de que la ciencia ficción no es un género menor y todo lo que ya sabemos. Entonces, hay algo del tono, no solamente del relato de los vascos, sino también del otro que tenemos propuesto para hoy y de su tono paródico, que tiene que ver justamente con una estrategia de defensa en relación a cómo era leída esa literatura. Laura. Sí, a mí el tema del humor me pareció increíble, me pareció que el cuento está, o sea, cuida un montón de detalles, porque todo el tiempo te vas preguntando, bueno, pero ¿qué va a pasar si ellos vuelven para atrás y son el origen y son la misma familia? No, se cuida de que en el laboratorio haya 15 personas que son de otro lado, por ejemplo. Lo que garantiza que no van a estar reproduciéndose entre ellos. Hay un argentino, lo cual también me pareció precioso, y bueno, el homenaje que le hace a su abuelo en ese poema, reconstituyendo el origen del pueblo, pero y muchísima poesía, y eso me hizo acordar mucho a los textos de Vonnegut, donde también hay mucho humor y muchísima poesía. Eso me pareció un cuento maravilloso. Total. La resonancia de Vonnegut yo no la había notado y es cierta, digamos. Eh, hay que, podríamos preguntarnos solamente por gusto, digamos, de dónde viene, o sea, si hay diferencia entre el origen del humor de Vonnegut y el origen del humor de la autora. Carolina. Hola, ¿qué tal? Cuando iba leyendo esto de que mantenían tal las características, ¿no? de los vascos, a mí me hizo acordar a una hipótesis, que no llegó a ser demostrada siquiera, que está totalmente descartada, que decía que los neandertals eran el pueblo vasco porque habían quedado retenidos en un relito, ahí eran todos parecidos, tan toscos, bla, 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 y nada, y después cuando da el giro y es algo más allá de que hay una diversidad genética, como decían de siempre, a la vez medio endémico, porque si eso es algo que transita siglos, bueno, me trajo esta hipótesis que se barajó en algún momento. Buenísimo. Total, digamos, hay algo, digamos, de hacerse cargo del chiste y llevarlo a algún lugar más divertido, digamos, ¿no? Y aparte, sobre todo, siendo ella misma descendiente de vascos. Entonces tenemos ahí, por un lado, esto que quiero que atiendan, digamos, en relación a los viajes en el tiempo, el historicismo y la aparición, la emergencia del historicismo como un fenómeno que no existió siempre, ¿sí? Sobre todo porque eso nos va a decir cosas en relación a qué tipo de ficciones es capaz de producir una época, que es un tema al que quiero volver. Lucía, Eh, ahí cerraste el micrófono. sí, no, lo que quería agregar es que es tan paródico este texto y tiene tanto sentido del humor, porque todos sabemos lo que se dicen de los vascos, ¿no? Que son brutos, que estos deportes que realizan de fuerza. eh, bueno, el que ha leído algo sobre el pueblo vasco también sabe que mm, eh, muchos ignoran cuál es el origen de su lengua, ¿no? Que todavía no está dilucidado. Ahora, frente a esto que esta escritora lo describe muy bien, eh, creo que es muy didáctica, ¿no? Aunque es humorista, aunque utiliza el humor, pero es muy didáctica porque ella cuenta todo esto del pueblo vasco. Hay algo que a mí me gustó mucho, que es el tema de los hijos que nacen superdotados. O sea, frente a esta noción de los vascos brutos, bestias. Y bueno, y además toda, no sé cuándo se escribió ese cuento, pero bueno, toda la historia de los vascos
en su condición política, me refiero a ser un Estado independiente, etcétera. Eh, el tema es de que nazcan con esas inteligencias, bueno, que a los 8 años puedan ya saber tanto de matemáticas. Creo que esto es una reivindicación, ¿no? Una reivindicación política frente a, y me refiero brutos a la brutalidad, son grandotes, ella lo describe perfectamente todo esto, ¿no? Para resumir, dije brutos. Bueno, eso quería decir, nada más. Gracias, Lucía. Leandro, Escucha, sí. se escucha. Yo quería preguntarte si en realidad lo que está planteando el cuento de esta autora no es en realidad una forma de decir que este presente perfecto que ella plantea, que es el generador de ese pasado, no es tal vez una forma de decirnos que de la forma que nosotros vemos la historia es como nosotros creamos esa historia, con todo esto que vos estás hablando del historicismo. ¿No está diciendo tal vez esta autora que la forma que nosotros tenemos de ver la historia es como nosotros la creamos? ¿O no? Em, yo espero que no. O sea, me parece que hay una especie de, otra vez, una ironía muy sutil en relación a negar la evolución social, a negar la contaminación de culturas como eh, como lo que realmente produce. O sea, la cultura es un interminable cruce de caminos entre lenguas y hábitos y etcétera, imaginarios y cosmología, si querés. Y ella sabe perfectamente eso, digamos, y me parece que hay que pensar también en el contexto, digamos, estamos hablando del franquismo y estamos hablando de las dictaduras argentinas, y entonces cómo un pueblo sobrevive en esa especie de aislamiento que supone... eh, había un lema del franquismo que era español habla español, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de ese contexto, titular su cuento en el euskera y a- a- que haya partes, aunque traducidas, que están en euskera dentro del cuento, y buscar el origen como si fuese una especie de enigma cultural, ¿no? El origen de los vascos dentro de España. Me parece, digamos, que es eso, con una finísima ironía, está proponiendo eh, una ficción, digamos, en tono paródico. Pero no creo que haya una especie de hipótesis sobre el funcionamiento de la historia detrás No, del claro. argumento. Valeria, Hola, ¿qué tal? No, yo la verdad que me encontré un montón de ironías, me morí de risa en un montón de partes, el tema de que no son racistas porque son todos iguales, o cuando, o sea, me pareció que tiene una visión la autora muy especial, el tema cuando dice que son extranjeros los catalanes, o sea, en una parte del cuento que empieza a hablar como de los otros lugares, o sea, o sea, como los vascos me hizo acordar bueno, a Capital Federal y el resto del país, que mucha gente dice como que Argentina, sí, como si se terminara la General Paz, y noté algo como muy parecido con eso. Después también me llamó mucho la atención que el argentino es como el más irrespetuoso, que los empieza a nombrar y como más así zarpado, digamos, y que también es el que les dice, pero ustedes confían, o sea, es como el que mete cómo confían entre ustedes y no hay guardianes, y habla de los perros, o sea, no sé, me causó mucha gracia todo eso. sí, sí, de alguna forma, digamos, es un texto muy defensivo también, si se quiere, ¿no? Agarró todos los estereotipos disponibles sobre los Sí. vascos y los volvió una parte de una ficción muy orgánica, digamos. Y Rolando, o sea, quisiera en un ratito volver porque nos queda un cuento para trabajar, digamos, pero debemos esta No, tanda. muy breve, simplemente reafirmar, vos lo dijiste al principio, es un chiste, un gran y hermoso chiste que lo que hace es reivindicar la identidad del pueblo vasco, que por supuesto
tiene, tuvo y tendrá sus conflictos como todos los pueblos que reivindican su identidad. Pero me parece un muy buen cuento de ciencia ficción y un chiste que, como también dijiste, permite que la gente lo escuche, porque a lo mejor si lo decís en serio no te escuchan, nada más. Totalmente, totalmente. María Eugenia, no se escucha. Algo en el micrófono. Está. No, que justo con esto que estábamos hablando del historicismo, nada, fui a buscarte un libro acá de Pablo Capana que se llama Ciencia Ficción, Utopía y Mercado, que está muy bueno, y que en una parte dice que en Estados Unidos, durante el gobierno de Eisenhower, el Pentágono crea una dependencia, que es como una suerte de consultora, para crear escenarios posibles para el futuro del país y se empiezan a agarrar de un montón de cuentos y de relatos de la ciencia ficción para poder crear esos escenarios. Y de hecho, también creaban esos escenarios cuando hacían informes sobre la Unión Soviética y demás. Era como que todo lo posible que pueda llegar a suceder, sucedería. Entonces usaban muchos relatos de la ciencia ficción para, qué sé yo, tirar estadísticas sobre lo que podía suceder en Estados Unidos. Sí, vamos a traer, yo creo que no la próxima reunión, sino la reunión siguiente, un ensayo de Alan Moore que es muy bueno para pensar cuál fue la función de la ciencia ficción en Estados Unidos, que Mm. va muy en línea con eso que dice Capana. En ese libro, que aparte no lo nombré todavía, porque de hecho no lo usamos, pero les recomiendo muchísimo, si alguien quiere hacer una... eh, digamos, un recorrido histórico por la ciencia ficción, ese libro de Capana es Mm. central, digamos. Y Ahí lo escribo en el posiblemente, chat para el que lo quiera dale, buscar. Se lo dejo. Capana es además posiblemente el que se haya dedicado en la Academia Argentina por primera vez con seriedad y con profundidad a pensar la ciencia ficción. Tiene un libro sobre Philip Dick y otro sobre Ballard, los dos muy buenos. Así que recomendadísimo. Entonces, o sea, leímos un chiste para ponerlo en esos términos y vamos a analizar otro chiste con otras características. Este lo escribió Ignacio Covarrubias, que es un tipo que se doctoró en letras hispánicas en la Universidad Estatal de Nueva York y que dio talleres y cursos sobre lingüística, teoría literaria, traducción, etcétera. Es miembro de la Real Academia Española, bueno, un tipo muy, muy particular que tiene libros de cuentos, entre ellos Convergencias, Cuentos Insólitos, Los Mensajes de un Millón de Años, y que publica en agosto del 55, en el número 27 de Más Allá, Saturnino Fernández Héroe. Ustedes saben que en septiembre del 57, en el número 1 de Hora Cero, se publica El Eternauta, la primera entrega del Eternauta, y que es inevitable ver las resonancias, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en el cuento de nuestro amigo Jorge Ignacio? En principio, una nevada mortal que afecta a todo el mundo. Hay algo de la estructura de mosaico del cuento, digamos, que muestra escenas en distintos puntos del planeta, entre ellos Estados Unidos y la Unión Soviética como lugares muy centrales. Y el chiste, digamos, es que la nevada mortal afecta a toda la humanidad. De hecho, hay una primera escena que es importante porque un aviador norteamericano llega a ver a los platos voladores desde los cuales se desprenden estos copos. Es decir, la variante extraterrestre está ahí desde el principio, pero no afecta a los borrachos. Y Saturnino Fernández es efectivamente un borracho casi profesional que tiene eh, casi un cronograma alcohólico que no varía, digamos, sale de la oficina y se va a beber. Y entonces esto lo salva a él y a los demás borrachos de la ciudad de Buenos Aires que descubren su inmunidad y permiten salvar a la Tierra de la invasión. Y entonces se genera un futuro donde la gente es ilegal no estar un poco ebrio. ¿Sí? Porque hay que estar protegidos ante posibles futuras nevadas mortales. ¿Qué me interesa de esto? Bueno, en este encuentro el texto que deberíamos haber leído, porque es el más representativo y posiblemente el más importante de la época, es El Eternauta.
No lo incluí en el programa por la cantidad de tiempo que nos iba a llevar la lectura, digamos, porque tenemos otra novela prevista, que es La ciudad ausente de Piglia, etcétera. Pero lo cierto es que el texto que mejor muestra lo que era la imaginación argentina en términos de ciencia ficción en los años 50 es El Eternauta. Ahora, incluir este texto de Saturnino Fernández Héroe me permitía primero mostrar una curiosidad, que es la necesaria influencia que tuvo este cuento en Oesterheld, que codirigía, como les dije, la revista Más Allá, y por supuesto leyó este cuento. Em, pero además me permitía mostrar otra cosa, que es lo que decía hace un ratito en relación a este comentario de Michel Nieva, que es la ciencia ficción de alta circulación y poco prestigio se defendió a sí misma a través del humor. Y fue escrita muchas veces por personas que no se dedicaban a la literatura, por personas que tenían una vida académica donde estaba su principal trabajo y que se dedicaban ocasionalmente a la escritura de ficción. Y eso por supuesto que se nota cuando comparemos estos cuentos con los cuentos de Borges y de Bioy, vamos a ver, por supuesto, un salto muy fuerte en relación a los recursos narrativos, a las técnicas, etcétera. Bautista. Hola Juan, disculpa que te interrumpa, pero el ensayo que hablabas de Alan Moore es el que se llama El Cadillac de Frankenstein. Sí, ese mismo. Ahí está, perfecto, Está porque justo lo tengo acá en la versión física con los otros tres ensayos que publicó la editorial Barrett. Sí, exacto. El es libro muy se bueno. llama Cuadernos de Humo Bueno, Sagrado. sí, es exactamente. Exacto. Bueno, ese es el ensayo que es una breve historia de la ciencia ficción de Moore. Moore es uno de los principales autores vivos. eh, Principalmente su obra está en la novela gráfica, digamos, pero escribió este ensayo y va a ser importante para nosotros en los próximos encuentros. Entonces, lo que quería mostrar era esto. En principio, una ciencia ficción que se asume como género, pero que se defiende a través del tono paródico, ¿sí? Esto es importante en función de que cuando vayamos a Borges y a Bioy vamos a ver que no necesitan defenderse principalmente porque no se afirman como ciencia ficción, se afirman como fantástico, que tiene otro aura, vamos a decirlo así. Aunque Bioy haya escrito posiblemente una de las novelas más importantes de la ciencia ficción argentina, que es La Invención de Morel. ¿Sí? Entonces, decíamos, este encuentro es un encuentro que se tiene que pensar como complementario del encuentro que viene, donde vamos a revisar la tensión entre mercado y prestigio. Carmín. Hola, perdón que no puedo prender la cámara. ¿Por qué este aura diferente de la fantasía? O sea, yo tendría a pensar que la ciencia ficción, como que tiene que dar una justificación técnica, tendría más prestigio que el fantástico. ¿Por qué no es así? Bueno, en principio, o sea, eh, por el lugar donde circula. O sea, no estamos hablando, o sea, la ciencia ficción no puede desanudarse durante mucho tiempo, no ha podido desanudarse del lugar donde nace, y el lugar donde nace es el pulp. Y el pulp es un sistema de amplia circulación, de muchísimos lectores, pero de ningún prestigio. Es decir, hay autores ahí, Hammett, Lovecraft, Hammett en la novela negra, Lovecraft en eso que no sabemos muy bien si incluir en el terror o en la ciencia ficción, que han llevado mucho tiempo entender que estaban a la altura, ¿no? Yo les decía la semana pasada, al mismo tiempo que se está escribiendo esta literatura en Estados Unidos, en Europa se escribe La Tierra Baldía, el Ulises, la señora Dalloway, etcétera, digamos, o sea, textos del modernismo. Entonces, el prestigio literario que está asociado, que suele estar asociado a la experimentación formal, estaba localizado en otro tipo de imaginario y y incluso en otro lugar. Entonces, la ciencia ficción en Argentina de alguna forma copia algunos de los modales del pulp. Ustedes revisan la revista Más Allá y si revisan un pulp norteamericano son muy parecidas, ¿sí? Pero también, o sea, al copiar ese gesto, arrastran el lugar, digamos, en el campo literario.
En Argentina, hasta hace relativamente poco tiempo, en la academia nadie estudiaba seriamente la ciencia ficción, ¿sí? Porque era parte de la cultura de masas y en la cultura de masas suele pensarse que hay entretenimiento pero no arte, ¿sí? Por eso les decía que Bradbury y Asimov eran los primeros en ser considerados autores con cierto prestigio a pesar de que escribían ciencia ficción. Esa es la edad de oro. Y el fantástico tiene otro tipo de tradición, porque como decía el mismo Borges, la literatura realista es un invento del siglo XVIII. En realidad, lo nuevo es el realismo. La literatura ha sido, a través de los siglos, desde la Odisea o de la Ilíada para acá, eminentemente fantástica. Sí, hay un texto central para esta discusión, que es Mimesis de Aberbach, que les recomiendo, porque el tipo se ocupa de rastrear los momentos realistas en la tradición europea y encuentra realmente muy pocos. Carolina. Sí, hola. Habiendo leído tanto el primer como el segundo cuento los de la clase anterior, yo recuerdo en un taller que alguien me comentó que la ciencia ficción, en más de una oportunidad, tenía la característica de hablar de un presente, pero como hablaba muchas veces de un futuro distópico, aunque en los cuentos estos, sobre todo en el segundo, no habla de un futuro, sino que es un presente donde sucede todo eso, eh, porque en realidad está hablando del presente, pero necesito ubicarlo en un futuro posible para que se pueda observar mejor los problemas filosóficos, los problemas sociales, todo lo que puede acarrear una situación, una sociedad con la tecnología, ya sea desde lo tecnológico como lo social, que ya planteaste hace un rato, eh, todo eso. No sé si seguiremos viendo cosas así. Sí lo pude observar también en el cuento de Lugones, que está muy bueno, me encantó, porque me imaginaba todo el laboratorio. Y acá, tanto también el laboratorio de fabricando esa máquina del tiempo, o bueno, en el segundo cuento también. Y quería agregar ahora, ya que comentaste recién sobre la ciudad ausente de Piglia, si es ciencia ficción o es en lo fantástico, porque yo por ahí lo interpretaba más en lo fantástico, y también la novela de la Eterna de Macedonio Fernández, del cual está inspirado, se ha inspirado Piglia, si entra también en la ciencia ficción o queda en lo fantástico. Respondo primero la... Creo que hice. No, está bien. Respondo primero la primera parte y después vamos a la Sí, segunda. sí, Decíamos la semana pasada que una de las características que Daniel Link, propone para pensar la ciencia ficción es poner el futuro en pasado, ¿sí? Y que de esta forma se produce la despolitización de la utopía. Entonces, el cuento de Saturnino es un cuento del futuro que está puesto en pasado, ¿sí? Pero sí, que supone un futuro donde nos vamos a encontrar con una invasión alienígena, ¿sí? Claro, el efecto cambia mucho porque el efecto de que esté escrito no importa si está escrito en pasado o no, digamos, que se cuente como algo que ya sucedió, modifica el régimen del cuento, digamos, ¿sí? Que es sí, básicamente lo que hace la ciencia ficción, contarte como si ya hubiese pasado un futuro que todavía es hipotético, ¿sí? sí, Especular sobre el primer contacto, digamos, que las ficciones del primer contacto son la primera vez que la humanidad entra en contacto con otra especie, inteligente especie. o no, es uno de los tópicos centrales de la literatura. Ahora bien, bueno, quedémonos con esto, con la ficción del primer contacto, porque de eso quiero hablar en relación a Saturnino y el Eternauta. Para responderte la segunda pregunta sobre Piglia y sobre Macedonio, La ciudad ausente es un texto que si lo pensamos en términos estrictos es de ciencia ficción, pero vamos a hacer un movimiento nosotros con Piglia, de empezar a pensar algo que llamamos
ficción especulativa, ¿sí? Que tiene que ver con otro tipo de registro de la ciencia ficción que aparece, yo les diría, con la nueva ola de la ciencia ficción en Inglaterra, con Ballard, etcétera, pero que va a tener, digamos, características de ciencia ficción, pero además otros elementos. ¿Sí? Cuando lleguemos ahí, vamos a reconstruir, por supuesto, la relación eh, con la novela de Macedonio y etcétera. Domingo. Gracias. Sí, hola Juan, ¿qué tal? O sea que quería preguntar Buenas. en relación también a la clase pasada, en esto de la ficción especulativa, porque hace poco me di con la suerte en libros usados, conseguí de Star Maker, de Olaf Stapledon, El Hacedor de Estrellas, con el prólogo de Borges, y ahí también es como que condensan muchísimos tópicos de la ciencia ficción, el encuentro con otra inteligencia, los viajes, como viajes astrales, todo esto de la teoría especulativa me parece como que... Y es un libro de los 30. Y la vez pasada creo que, no sé si nos mandaba el micrófono, quería consultar también, ¿en dónde lo ubicaríamos a este tipo de autor? Porque justo es británico, viene como en una segunda ola después de Wells, pero tiene otro perfil. También como su vida encaja en esto del como científico profesional, como teórico físico que empezó a escribir ficción como para elaborar teorías que después algunas se hablan de un cosmos vivo y demás. Me parece, no sé, justo en relación a esta clase y la anterior. Sí, Sí. o sea, la clave en lo que traes es que el prólogo ese lo escribió Borges. Porque la semana que viene vamos a ver a quién le daba su firma a Borges. O sea, qué tipo de prólogo firmó Borges para la ciencia ficción? Porque eso arma lo que Borges va a rescatar de la ciencia ficción y lo que Borges va a rechazar de la ciencia ficción. Vamos a ver esto la semana que viene, no, la semana que viene no, la reunión siguiente, porque el 24 de marzo no hay encuentro. Pero entonces, Stapleton está planteando una cantidad de masa, para quienes no leyeron Hacedor de Estrellas, es un librazo que tiene poco de ciencia y mucho de otra cosa, plantea una masa temporal que viene a destruir el dispositivo novela. Si uno piensa una novela, y incluso pensemos, no sé, en Guerra y Paz de Tolstoy, la masa temporal capaz de manejar una novela son a lo sumo un par de generaciones. Lo que plantea Stapledon es eones, o sea, narrar eones. Y narrar eones supone la destrucción del artefacto que conocemos como novela, porque no se puede hacer. Entonces, o sea, merecería, digamos, una especie de clase aparte, digamos, Bien, ese tipo de ficción. Podemos pensarlo más cerca de la teoría ficción, ahora que está de moda la teoría ficción. Puede de ser, una. Yo puede lo ser. pensaba por ahí, o sea, la idea también de, o sea, de este neoensayismo también, porque o sea, habla, es un ensayo, es básicamente como la voz de un yo que empieza a elucubrar, bueno, Exacto, pero sí, como decís vos, rompe el formato novela, o sea, la totalmente. historicidad, Porque así de que hecho bueno, no hay personaje comentario. excepto el viajero en el tiempo, que viaja con un artilugio muy poco claro, digamos, no hay personajes. Hay como ¿No? Y no tiene momentos de nombre. contacto, claro. Em, Igual voy a hacer una salvedad en relación a la forma que periodizamos la semana pasada, porque veo que nos va a traer un montón de problemas. Cuando decimos prehistoria, pulp, Edad de Oro, Nueva Ola, etcétera, y ustedes me van a decir, bueno, pero hay un autor de 1924 que es un genio y que nació en China, y bueno, no, o sea, el trato con una periodización es que más o menos nos funciona para ordenar los tantos, digamos, porque si no, se rompe permanentemente la periodización. ¿Sí? Entonces, hay autores que escriben en 1930 y que parecen más de la nueva ola, y que de hecho son retomados por la nueva ola, y hay autores que escriben en 1960 y que bien merecerían el lugar del pulp, ¿no? Porque usan los mismos recursos y etcétera. Entonces, la periodización es simplemente ver cuándo fueron los vuelcos grandes, ¿no? Que incluyen a varios autores y que generan una nueva etapa para la ciencia ficción. ¿Sí? Es decir, no es que no quiero que traigan, está buenísimo que traigan excepciones. El problema es que con las excepciones vamos, o sea, se va a volver inútil la periodización. Silvia, Sí, buenas tardes. Bueno, para mí esto es todo un desafío porque soy una prejuiciosa con la ciencia ficción, pero
vos estás haciendo una invitación que me parece extraordinaria, entonces ahí viene el desafío. Em, y estaba pensando tanto en el relato de los vascos y el de Saturnino, estaba pensando lo más, digamos, de una mirada política social, donde los que son diferentes, porque me gusta esto que vos vas incluyendo de lo político, la mirada, que uno a veces en la ciencia ficción a mí me pasa, ¿eh? Me olvido de eso. Quizás en algo más conservador lo advierto, que me parece interesantísimo. Entonces yo digo, porque los hijos de esos vascos son diferentes porque son superdotados, son diferentes a pesar que en la historia evolutiva, digamos, de sus ancestros, se mantiene, hay una permanencia de caracteres. Y acá los diferentes no responden, por supuesto, al estereotipo establecido como debe ser lo correcto, porque son los alcohólicos, los borrachos. Entonces, yo no sé si subyace, digamos, un mensaje que aquellos que irrumpen con algo distinto, rompen con el modelo, ¿no? Aquellos que son los desprolijos, digamos, porque tiene cosas que hay que ocultar, son los que tienen la posibilidad de salvarse, ¿no? Los distintos, los que se plantean las cosas de otra manera, aunque sean minoría, digamos, ¿no? Bueno, eso se me ocurrió y muy contenta con todo lo que estoy aprendiendo. Gracias, Silvia. Yo primero diría esto. Ya nos dijo Freud, el chiste puede decir lo que la solemnidad no. Entonces, por supuesto que hay un componente político muy fuerte en la parodia, que es capaz de enunciar lo que no enunciaría un texto realista, digamos, porque se hace cargo de los propios prejuicios, de los propios estereotipos, del propio sentido común, digamos, invierte ahí, ¿no? O sea, trabaja con otra lógica. Por otro lado, la ciencia ficción, al ser sindicada durante mucho tiempo como una literatura de entretenimiento, es decir, una literatura que no merecía la pena ser analizada demasiado, pudo enunciar lo que no podía enunciar otro tipo de literatura. ¿Sí? Esta condición, digamos, de la marginalidad, les recomiendo muchísimo un texto de Deleuze Guattari sobre Kafka, se llama Por una literatura menor, donde podríamos pensar todo lo que Deleuze y Guattari piensan para Kafka y aplicarlo a la ciencia ficción y funcionaría muy bien, ¿no? Que es el lugar de los márgenes de la cultura y cómo los márgenes de la cultura erosionan la centralidad y etcétera. Pero además, la pregunta que está subyaciendo en los comentarios que van haciendo es cómo se politiza la literatura. Y ahí tenemos un gran problema, digamos, porque si suponemos que se politiza a través de sus temas, bueno, nos tenemos que dedicar todos a escribir realismo socialista. Entonces la ciencia ficción es una buena muestra de cómo se puede politizar la literatura de otras formas. ¿Sí? De una forma no directa, no inmediata, no contenidista, o no siempre contenidista. Eh, Dicho esto, yo les diría, o sea, porque vamos a ir a otro tipo de textos, digamos, que las formas de recepción de la ciencia ficción también van a ir cambiando de acuerdo a la época. Entonces, estamos hablando de textos que eran justamente escritos por autores y autoras que no, la literatura no era la principal actividad y que publicaban en revistas, muchas veces con seudónimo, para evitar poner su nombre al lado de un texto que les parecía de una calidad literaria dudosa. Y lo bien que hacían, porque efectivamente, la calidad literaria del pulp es dudosa. Y después podemos discutir, digamos, qué novedades trajo, ¿sí? Pero los textos escritos rápidamente y para el mercado tienen ese problema, digamos. Y eso lo sabemos desde siempre. Omar. No, quería aportar algo ahí al tema de de la periodicidad, de las confusiones que puede generar. Eh, Nosotros en historia, o los historiadores consideramos que las periodizaciones son difíciles entenderlas como un conjunto estable
y como un conjunto compacto. No es que la historicidad marcamos de acá a acá es un periodo, de acá a acá es otro periodo y de acá a acá es otro periodo, y no hay continuidades y rupturas, que en realidad hay que pensar la periodicidad como un marco para ubicar ciertos géneros o ciertos contenidos, pero siempre pensando que son permeables, que Claro, vamos a encontrar eh, documentos o textos que refieren a documentos o textos anteriores, porque bueno, siguen cierta línea de pensamiento similar. Entonces, quizás eso puede ayudar un poco a borrar esa idea de que son compartimientos estancos que no se comunican entre sí, sino que son, los periodos son permeables. exacto. Es posible que, como vos mismo dijiste, o como los mismos compañeros están marcando, hay novelas de periodos anteriores que parece pertenecer o sea, se ajustan más a una periodicidad posterior o inclusive mucho antes de lo que se marca, como, Exacto. como ayuda para los Exacto. compañeros. O sea, que de hecho, si lo pensamos, digamos, vivimos en el capitalismo, que no quiere decir que la única forma de producción existente es el capitalismo. Hay artesanos todavía, pero por supuesto no son, o sea, se entiende, digamos, o sea, que haya miles de artesanos en el mundo no hace que vivamos en un artesanado. Vivimos en la relación social del capital porque es la mayoritaria, la hegemónica, la que maneja el mercado mundial. Entonces, lo mismo decimos, cuando estamos en la nueva ola, no quiere decir que todos de repente escriban de forma experimental como Ballard, sino que empieza a ser hegemónica una especie de ruptura hacia dentro del campo de la ciencia ficción. Dicho esto, voy a retomar el primer contacto que creo que había aparecido con Carolina, porque el primer contacto debería ser la otra llave que nos ayuda a entender el historicismo hoy. La hipótesis es la siguiente. La Guerra de los Mundos de Wells, que es una historia de primer contacto donde hay un conflicto bélico, ¿sí? Hay una invasión a la Tierra. Entonces, la Guerra de los Mundos de Wells es el producto de la conciencia histórica sobre el desarrollo técnico europeo. Es decir, la idea de que una civilización podía hacer en Europa lo que Europa estaba haciendo en sus colonias, con el solo argumento de una superioridad técnica. Vamos a decirlo de otro modo. Europa, al revisar las condiciones materiales que le permiten el sistema colonial, se da cuenta que si eso es bueno para ellos, lo mismo podría pasar con una civilización no terrestre que llegara a la Tierra. Entonces, el Eternauta o Saturnino dependen del mismo historicismo que depende eh, el cuento de los vascos. Pero la diferencia entre el Eternauta y la Guerra de los Mundos es que el Eternauta es además hija del temor, ahora construido por el contorno de la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Es decir, que si, imaginen que si Europa hacia el cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, toma conciencia de que la superioridad técnica es un evento que no solamente le concierne a Europa, sino que debería ser así en todos lados, después de la bomba atómica, esto recrudece, ¿sí? Y tengo una última hipótesis sobre el historicismo para cerrar. Le doy la palabra a Laura y después me gustaría retomar para así abrir la conversación, porque la conversación se fue abriendo así como vino. Laura. Sí, yo cuando lo leí hoy al cuento de Saturnino y me quedé pensando que en ningún momento se dice, salvo porque quedan congelados, pero en ningún momento hay un ataque de las bolas de nieve, digamos, de las pelotas. O sea, hay una presunción de que son malas y hay una presunción de que hay que aniquilarlas. Por lo menos ese registro me quedó, a lo mejor estoy equivocada, que bueno, que es propio de la ciencia ficción de esa época donde lo que venía de afuera era malo, digamos, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo igual que, o sea, no recuerdo ahora exactamente si hay una escena puntual donde la nevada
mortal cae sobre un cuerpo, tengo la sensación de que sí, pero si no hay que asumirlo, digamos, ¿no? Esto en el Eternauta es más fácil porque como es una novela gráfica lo podemos ver, digamos, pero me parece que hay que asumirlo y darlo por bueno. Hay una tecnología, además, que es una tecnología que se mezcla con la naturaleza de una forma muy inquietante. Pensemos en que es una, sobre todo en el Eternauta, la tecnología de los sellos es una tecnología incluso a nivel psíquico, ¿no? ¿Recuerdan el episodio del Monumental donde una tecnología produce alucinaciones en los combatientes? Entonces, estamos hablando de una superioridad técnica muy, muy importante, que es finalmente lo que se trasluce ahí, digamos, es las desigualdades técnicas en el presente de la escritura, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Argentina, que no tenía una bomba nuclear, convivía en el mundo con dos potencias que sí tenían y que estaban dispuestas a apretar el botón cualquier día, aparentemente, ¿sí? Elizabeth. Sí, quería preguntarte por el movimiento futurista de principio de siglo, entonces, si no tendría un poco este espíritu de superioridad técnica y que en una tendencia más guerrerista y otra pensando en un futuro socialista, ¿no? Porque contenía las dos. Eh, bueno, sí, o sea, vamos a decirlo de esta forma. La ciencia ficción no es el único síntoma de la, ni del historicismo, ni del ingreso de la tecnología a la vida cotidiana. Porque ahí además tenemos otro problema que no vamos a resolver hoy, porque es un problema largo, digamos, que es Marx se encargó de pensar cuáles eran los efectos de la tecnología en el campo de la producción, pero no se encargó de pensar cuáles eran los efectos de la tecnología en el campo de la vida cotidiana, porque no llegó a verlo. Y entonces no es lo mismo la fantasía de reemplazo y sustitución que suponen, no sé, los telares en Manchester, ¿sí? Que están en el campo de la producción, pero Marx, la composición orgánica del capital lo que dice es que el capital tiende a reemplazar capital variable por capital constante, es decir, máquinas por trabajo vivo, por trabajo humano, de tal modo que desde la reacción ludita, es decir, desde el romper máquinas hasta el sentir que nos pueden reemplazar, hoy esta discusión vuelve en forma de si la IA va a poder generar, no sé, obras de arte y etcétera, que es la misma fantasía de sustitución y que si quieren pueden ir a leer El hombre de arena de Hoffman, donde se está escribiendo un texto que expresa esa fantasía. Y después un segundo momento, decíamos, donde la tecnología ingresa al campo de la vida cotidiana y que eso lo captura muy bien Asimov. Asimov, en la fantasía del robot, captura muy bien cómo es la convivencia ahora con la tecnología, en un momento donde el boom del consumo en Estados Unidos hace que automóviles, electrodomésticos, televisión, etcétera, empiecen a formar parte de los paisajes cotidianos, ¿sí? Entonces, yo pensaría, digamos, que el futurismo está capturando el ingreso, el futurismo ruso y el italiano, está capturando el ingreso de la tecnología al ámbito de la vida cotidiana y el ingreso de la tecnología al campo de la guerra. Hay que pensar que la Primera Guerra Mundial es un evento que supone el ingreso masivo de la tecnología al campo bélico y que por lo tanto, y que de hecho decide el destino de la guerra, y que por lo tanto la captura que hace el